aprovechamos la presencia del titular de Ganadería para consultarlo, por ejemplo, sobre la situación de sequía. ¿Descomprimen algo estas lluvias que tuvimos en los últimos días? Gracias, Fernando Moros habla de la Nuevamente situación el de sequía. patrón ha sido similar, lluvias puntuales. A quien le tocó, obviamente que es un alivio importante, algunas lluvias de 100 milímetros, 100 y algo de milímetros, pero son muy localizadas. A los pocos kilómetros de allí ya llovió bastante menos, pero de alguna manera para quien las recibe, claramente que es un alivio, es una situación de poder mitigar de alguna manera los efectos. En general estamos en una condición todavía de déficit profundo. En algunos cultivos ya es irreversible. Si hacemos la ruta 5, por ejemplo, hasta Durazno, que nos tocó ir a la Expo, vemos ahí situaciones de cultivos que ya están siendo micropicados o enfardados. Allí hablamos, por ejemplo, de qué productos para que la gente lo tenga en cuenta. No, estamos hablando de soja, hablando de maíz, algunos verdeos de verano. Y lo que debiéramos de tener, que es un panorama bastante verde, o sea, en el fin de ciclo de los forrajes de verano, sean sorgos o otros sudan, que también son de pastoreo, y también en la época debiéramos tener ya los primeros cultivos de invierno sembrados. No había humedad, tal vez esta lluvia lo que propician es la humedad necesaria para poder sembrar rápidamente, porque tenemos que recomponer la base forrajera que está muy comprometida. Recordemos que el campo natural es el gran sostén de la ganadería. Son alrededor de 10 millones, 11 millones de hectáreas que tenemos de campo natural y de pasturas. Están muy degradadas, están muy comprometidas, la oferta forrajera es muy limitada y bueno, estamos cada vez más cerca del invierno, quiere decir, dentro de 2 meses ya podemos tener presencia de heladas y esto es una carrera contra el reloj para ver si tenemos en los próximos días precipitaciones que sean más generosas, más generalizadas y que permiten una recuperación de la base forrajera. El miércoles se va a reunir el gabinete productivo. ¿Qué nuevas medidas están analizando a nivel del Poder Ejecutivo? Bueno, seguimos, no solo es anunciar, pero también aterrizar las medidas. Tenemos más de 25 medidas anunciadas y de a poco esto tiene que llegar a terreno. Siguen sumándose propuestas, entre ellas la postergación del vencimiento del seguro rural, que el Banco de Seguros del Estado cobra habitualmente como una forma adicional para la cobertura del seguro de los trabajadores rurales. Esto se postergará hasta el mes de junio sin ningún tipo de penalización o recargo, va a estar abierto al pago para quien lo desee hacer. MEVIR hoy también, a través de su presidente, en este acto también hizo referencia a medidas de también flexibilización del pago de las cuotas, es decir, se reconocerán los pagos aunque sean hechos a posteriori o no entren en la categoría de moroso que hay que se retrasen las cuotas. Es decir, son todas medidas que sumadas van agregándose a lo que es una serie de medidas de corrimiento de pagos para aliviar el bolsillo del productor rural, fundamentalmente en este caso de los que están son arrendatarios o son promitentes adquirentes de una vivienda en el caso de MEVIR, y eso es muy importante porque es una forma de aliviar los compromisos financieros que de lo contrario este productor tendría que eventualmente mal vender los ganados o sus productos, o a veces no tiene dónde vender y tendría que endeudarse para poder hacer frente a los compromisos financieros. ¿Reparto de ración, ministro, se inició en el Ministerio? No, estamos anunciándolo el 7 de marzo, en lo que es el mecanismo de entrega de raciones a muy pequeños microproductores de menos de 30 vacunos. Esto pretendemos estar en la cancha fin de marzo, primeros días de abril, con esta entrega primero de raciones para terneros para facilitar el destete, la separación del ternero de las vacas, que es una forma de aliviar la carga de requerimiento nutricional de los vientres para que puedan enfrentar o estar en mejores condiciones en la entrada del invierno como medida de manejo. Y luego vendrán otras entregas a esos mismos productores objetivos de hasta 7.000 toneladas de ración de mantenimiento durante el invierno. Esto tenemos que ver cuál va a ser la condición forrajera, pero ya vaticinamos que va a ser compleja. También vamos a tener un operativo de fardos, donde estaremos subsidiando de alguna manera el costo de los fardos. Sabemos que ha habido un encarecimiento constante tanto de las raciones como de los fardos, que llega a un punto que no vale la pena en función de un valor que no justifica su adquisición, porque además la logística del fardo es compleja, si es muy distante encarece mucho la operación,
No obstante ello, tenemos que tomar todas las alternativas en una situación forrajera que va a ser comprometida y que estamos justamente evaluando con los exportadores e importadores de granos del Uruguay cuál va a ser la realidad una vez que pasadas varias semanas los pronósticos de quebranto productivo se van acrecentando y con lo cual tenemos que tener eventualmente aprovisionamientos desde el exterior para una demanda que va a ser incremental respecto de las materias primas para generar las necesarias raciones que vamos a requerir durante el invierno. Al día de hoy, ¿cuál es la situación con gripe aviar? ¿Sigue circunscripto a lo que son los cisnes de cuello negro o se ha extendido a otras? Hasta ahora, hasta el fin de semana, la única novedad era la afectación de alrededor de 130 ejemplares de cisne de cuello negro en la zona de Laguna Garzón. No salió de esa zona, así que todavía está circunscripta a eso, sin perjuicio de que continuamos con un nivel de vigilancia intenso durante todas las lagunas oceánicas, las lagunas de Rocha y de Maldonado, y no es de descartar, porque la especie afectada es un ave migratoria de la región, y por lo tanto tenemos al lado la Laguna Garzón, la Laguna José Ignacio, la Laguna de Rocha, después más allá Castillos, es decir, hay varias lagunas donde son receptorios o son receptivas a una cantidad de especies, más de 200 especies hay normalmente en la Laguna Garzón. Sin perjuicio de ello, estamos con las acciones de vigilancia intensificadas en esa zona, más de 150 predios circundantes a la laguna fueron revisados, porque allí también hay aves de traspatio, aves domésticas que están eventualmente pueden ser afectadas, y en otros países son la segunda categorización de aves afectadas, y después de las aves silvestres son las de traspatio las primeras que sufren, para luego, sí, donde pone mayor riesgo es en los aspectos de la producción y donde estamos tomando las mayores medidas de bioseguridad, que son en las granjas de producción. Ministro, ¿los casos de mal de la vaca loca detectados en Brasil preocupan al gobierno uruguayo? ¿Hay que poner alguna alarma con esta situación? No, es un solo caso, hasta ahora es un solo caso en esta etapa. Está muy distante, casi 5.000 kilómetros de la frontera uruguaya, es un caso atípico, los casos atípicos no tienen vinculación con la alimentación, no son transmisibles, además el animal en cuestión no entró en la cadena de alimentación, así que no hay ninguna medida que justifique tomar, inclusive por la referencia de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Salud Animal, ninguna medida restrictiva al comercio, porque no hay ninguna posibilidad de transmisión a través de los alimentos. Así que por ahora seguimos vigilantes. Brasil autosuspendió sus exportaciones a China en función de un contenido del protocolo. ¿Y por qué hago mención a China? Porque no solo Brasil es el mayor proveedor a ese mercado, 45% del abastecimiento de carne bovina proviene de Brasil y es nuestro principal mercado destino, así que eventualmente podemos tener ahí alguna ventana de beneficio en función de una demanda incremental, pero que entendemos que, dadas las circunstancias, va a ser bastante efímera, bastante pasajera esta ventana, que no digo que no pueda impulsar un poco los precios y la demanda desde China, pero seguramente en un par de meses Brasil retornará y eso puede revertir en su totalidad los efectos que algunos han vaticinado que pueden ser favorables. ¿También en el mercado interno se espera entonces un aumento de precios al público? No creo que se traslade, porque al mismo tiempo que Brasil es el mayor proveedor de carne bovina importada, de haber una restricción exportadora, también va a haber una bajante en el precio en Brasil, así que yo creo que los efectos se neutralizarían. En la medida que nuestra carne valga más o tenga un mercado preferencial que demande nuestra carne, nosotros tenemos la alternativa de importar desde Brasil carne que es segura, de calidad y que seguramente estará a menor precio. Ministro, ¿qué sucede con las frutas y las verduras? Hace algunos días se anunciaba, por ejemplo, la importación de zanahoria. ¿Qué otros productos están arriba de la mesa o que se podrían importar? Yo creo que eso hay que evaluarlo, digamos, semana a semana, ¿no? Para eso está la Comisión Administradora de Abastecimiento del Mercado Interno. Esta comisión analizará, lo estuvimos viendo el otro día en una reunión muy amplia junto con el Ministerio de Economía, que está preocupado con el eventual empuje de precios. Cada vez que hablamos de este tema, y es un tema de inquietud, más motivos hay para que la especulación decida subir los precios. Así que yo no voy a decir lo que la prensa tiene que preguntar, pero cada vez que hablamos de este tema es un empuje adicional que termina siendo un efecto contrario a lo que todos queremos, que las frutas y verduras
que por ahora en su mayoría generan el pleno abastecimiento. Puede haber algún caso de frutas de menor calibre, pero están más concentradas, con azúcares y jugos más concentrados. Creo que son de buena calidad, con menor calibre sí, pero creo que si tenemos la colaboración del público, no generaremos una espiral de suba de precios que nadie desea. Si hay un desabastecimiento en plaza, sí va a haber una consideración y la decisión de la CAMI, que es la comisión que genera los permisos de importación y que es multidisciplinaria, con profesionales que están en la UAM, que están en el Ministerio de Economía, que están en el Ministerio de Ganadería, en la Dirección de la Granja. Todos ellos, lo que se les pidió es la celeridad respecto a la autorización de la emisión de los permisos para que no haya ese espacio de tiempo donde hay desabastecimiento y los precios terminan subiendo más allá de lo deseable. Lo que sí entendemos que tampoco podemos darle el tiro de gracia al productor nacional, que está haciendo un enorme esfuerzo con mayores costos productivos, trayendo indiscriminadamente cualquier tipo de producto. Eso no es la mejor política, porque nosotros tenemos que preservar también la viabilidad económica de ese productor, que está haciendo un enorme gasto, que no tiene hoy las condiciones del volumen de producción que tiene, pero un chico favor le haríamos si estuviéramos haciendo importaciones que no están dentro de las medidas justas que debemos realizar. Esto es un tema de irlo controlando, monitoreando semana a semana. Hoy se unió el grupo de la zanahoria, son importadores que ellos mismos se les dio el apoyo para que pudieran importar, ya que de esa manera mantienen a su clientela con buen aprovisionamiento con productos de calidad, y lo mismo recorreremos con otros productos. Tal vez lo que se dice es que tal vez que tengamos más adelante algunas necesidades como la papa, como el zapallo, algunos otros productos o algunas frutas. Todavía tenemos manzanas suficientes y peras en este momento. Tal vez más entrado el invierno tengamos una necesidad hasta llegar a la próxima cosecha, pero lo vamos con responsabilidad analizando dentro de la CAMI para emitir los permisos que sean necesarios para mantener una plaza abastecida y con productos de calidad. ¿Y qué pasa con esa especulación? Porque usted dice, por ejemplo, que la lechuga no falta, pero en la feria están a 65 pesos, ministro. Está bien, pero la opción a veces de la importación es para algunos productos. Importar lechuga capaz que llega a 80 pesos. Y también lo cierto es que en la formación del precio de las frutas y verduras en plaza hay mucho que hablar, porque entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, a veces es una distancia enorme. A veces lo genera que son productos muy perecederos, y que entre la cosecha y que llega al consumidor hay un deterioro importante, especialmente si no vienen de las condiciones ideales de chacra. Veamos que de la misma manera como vemos nuestro jardín muy seco, los cultivos también están muy secos. Entonces hay también una condición de estrés de las plantas que hacen con que eventualmente puedan durar menos. Y eso también hace con que la oferta disminuya y por lo tanto el tema de la oferta y la demanda funciona. Traer de lejos una verdura o una hortaliza muy perecedera como la lechuga, con sistemas de frío, todo eso es muy costoso. Entonces tampoco hay garantía que siempre la solución sea la importación. Lo que nosotros tenemos que apoyar justamente es que tengamos de pie nuestros productores, que son los que van a dar seguramente la capacidad de poder proveer, una vez que se solucione el tema climático, el aprovisionamiento de agua, porque ellos muchas veces están preparados para riego, pero se les terminaron o se agotaron las fuentes. Entonces, tener de pie a nuestros productores es la condición estratégica de mantener la seguridad alimentaria que todos necesitamos de productos de alta calidad, como siempre ha provisto el sistema granjero. Ministro, en lo que respecta a acciones, el sector lácteo está a la espera de la bonificación en las tarifas de UTE y por otra parte mañana estarían cayendo la devolución del IVA gasoil a los productores INEVA. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el tema de la bonificación de la energía va a salir inclusive más temprano que el año pasado, los edictos y los exhortos salieron bastante más adelante en el año. Esto vamos a tenerlos ya vigentes en el mes de marzo, así que bueno, estamos en ese aspecto avanzando y con buena disposición, sin perjuicio de que la primera medida es hasta septiembre, no es para todo el año civil, pero bueno, esto está el compromiso también de UTE de revisar eventualmente y hacer otro exhorto en el caso de que sea necesario. Recordemos que hay muchas otras actividades que están siendo apoyadas, los sistemas de riego,
los sistemas, las tarifas en general del medio rural que se han financiado para el pago en 6 cuotas, no siendo necesario que el productor que está haciendo un esfuerzo mayor en el gasto de energía en el mes de enero, febrero y marzo lo puedan computar y financiarlo en 6 meses. Estamos también con temas de generación. Hoy Uruguay está importando energía, no tenemos la generación hidráulica suficiente para darle soporte, a veces tenemos que trabajar o en generación térmica o en importaciones. La UTE está gastando más de $1 millón diarios de importación, entonces también hay que ver cómo cuidamos también las necesidades del sector productivo, y en eso está comprometido el gobierno, pero también cuidar la salud de las empresas públicas. Entonces es un tema de equilibrio que tenemos que ver de qué manera lo cuestionamos, pero consideren sí que todo el apoyo al sector productivo se viene generando en forma importante.